buenas tardes, tengan todos, por supuesto, y sean bienvenidos. Tengo el alto honor de representar a nuestro presidente en esta sesión académica, quien por mi conducto les entrega a ustedes también un afectuoso saludo. Esta tarde vamos a tener un verdadero privilegio. Ya nuestro secretario en su momento hará la lectura de una síntesis del currículum de la doctora Silvia Piña Romero, pero yo digo un privilegio por lo que significa esta conferencia que ella ha nombrado el contrato de Pitágoras. Ya imaginan ustedes lo que viene de esto. Las matemáticas. A mí se me grabaron dos cosas fundamentales. Dicen que la diferencia entre el mundo desarrollado y el no desarrollado se centra en una sola palabra: matemáticas. Eso a mí me impactó cuando yo lo escuché, y hoy, por cierto, lo creo firmemente. No sé por qué no nos quieren entrar en las matemáticas en estos países. Y el otro asunto que me impactó es cuando alguna vez un pedagogo francés, que por ahí leí, no me pregunte el nombre porque ahorita no traigo en la cabeza, pero decía que más valía en un ser humano una cabeza ordenada que una cabeza llena. Fíjense qué importante, una cabeza ordenada que una cabeza llena. Y miren ustedes, si algo nos da orden mental, capacidad de abstracción, pensamiento lógico, esas son las matemáticas. Por eso necesitamos muchas matemáticas. Sean bienvenidos, y le toca a nuestro secretario, bienvenida Silvia a tu casa, dar ahora pues la siguiente parte del protocolo de esta sesión. Bienvenidos nuevamente. Buenas noches, bienvenidos a esta solemne sesión académica del martes 8 de julio de 2014, en el 150 aniversario de nuestra benemérita sociedad en el estado de Jalisco. Antes de continuar, quisiéramos rogarles que apagaran sus celulares o los pusieran en discreto ubicación, por favor. Bien, en esta mesa nos acompaña el maestro José Manuel Jurado Parres. Él es el segundo vicepresidente de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Está también con nosotros la doctora Silvia Piña Romero. Ella es nuestra invitada esta noche, y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. La doctora Silvia Piña Romero cursó la carrera de Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los años 2005 y 2006 colaboró en el Laboratorio de Biofísica de esa misma universidad, trabajando en el problema de osciladores acoplados. Cursó estudios de doctorado en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, bajo la dirección del Dr. Paul Glendinning, especializándose en el área de los sistemas dinámicos discretos. Al volver a México en 2011 recibió el reconocimiento Sofía Kovalevskaya por parte de la Sociedad Matemática Mexicana. En el año 2011 y 2012 fue profesora invitada en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y a partir del año 2012 es profesora e investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, dentro del grupo de biociencias, donde desarrolla una investigación sobre el uso de herramientas no lineales para el análisis de electroencefalogramas críticos de pacientes epilépticos. Paralelamente ha impartido cursos universitarios en distintas instituciones y ha sido coautora de libros de matemáticas de primaria y secundaria. Recibamos con un aplauso a la doctora Silvia Piña Romero.
Antes que nada, quisiera explicar algunas cosas. La primera de ellas es un poco, el porqué del título de la plática. La segunda de ellas es, ¿qué quiero yo? ¿Por qué me animé a dar una plática? ¿Por qué estoy interesada por qué agradezco la oportunidad más bien de poder compartir algo que a mí me apasiona mucho, me gusta muchísimo? Bueno, es muy curioso que cuando alguna persona me pregunta que qué hago y yo le digo que soy matemática, lo más normal es que esas personas se quedan un poco desconcertadas, como sin saber mucho, y preguntan muchas veces, ¿y qué hace un matemático? ¿Sabes hacer cuentas muy grandotas? ¿Así sabes sacar raíces gigantes? Y pues la verdad de las cosas es que no. Para eso están las calculadoras. En realidad, un matemático pues no hace cuentas. Más bien un matemático hace razonamientos. Entonces, un poco del sentido de la plática es compartirles cómo es que hacemos razonamientos, cómo es que un matemático hace un razonamiento. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, quisiera decirles que esta plática, con los contenidos de la charla que yo he planteado, son contenidos muy, simples, en el sentido de que son conocimientos que todos probablemente aprendimos cuando estábamos en primaria, por ahí de cuarto de primaria, cuando mucho, pero los aprendimos porque así está el sistema actualmente, los aprendimos de memoria en la mayoría de los casos. No aprendimos qué hay detrás de ellos. Y es muy curioso que cuando uno empieza a pensar las ideas que hay detrás de muchos conocimientos que son, pues que uno se los aprendió de memoria y ya los echó en el examen, cuando uno se empieza a preguntar, ¿y qué hay detrás de esto? ¿Cómo es que sabemos estos conocimientos? ¿Cómo es que llegamos aquí? Pues yo creo que son ideas muy bonitas, ante todo. Son muy interesantes, pero creo que primero son muy bonitas. Entonces, un poco el sentido de esta charla es eso, es compartir cómo es que yo he aprendido que los matemáticos construimos razonamientos. Por otro lado, es preguntarnos qué hay detrás de estas cosas que ya sabemos desde la primaria, desde cuarto, quinto de primaria ya sabemos, pero de memoria. Y espero ojalá poderles compartir un poquito de lo que yo creo que es algo muy bonito. Entonces, ahora me falta explicar el título, pero creo que para eso me gustaría ya igual tener la presentación para que se vea el título. Entonces, voy a dar la vuelta. Pues el título de esta charla, espero que no les parezca engañoso, sino más bien creativo, se llama El contrato de Pitágoras. Entonces, ¿pudiera ver la siguiente charla? Sabemos que Pitágoras fue un señor que vivió por ahí de esos años, entre el 570 y el 495 a.C. Él fue un señor que, que estudió muchas cosas, matemáticas, física, filosofía, abarcó muchos terrenos del conocimiento. Y si bien cuando él nace, ya está naciendo el derecho romano, donde aparece la figura de un contrato, que es un acuerdo. Yo la verdad es que no tengo idea si Pitágoras supo en realidad que era un contrato, ni si firmó un contrato, mucho menos. Lo que yo quiero decir con este título es que quiero retomar la idea de que un contrato es un acuerdo. Entonces, si Pitágoras firmó un contrato tal cual, no sé, pero que Pitágoras tuvo algunos acuerdos o hizo algunos acuerdos, eso es evidente. Entonces, en la época de Pitágoras, de hecho, tenemos una serie de resultados matemáticos que se utilizan en muchas aplicaciones de la vida cotidiana. Estos resultados son a nivel aplicación, o sea, se conocen, se sabe que funciona y se aplica. Pero en realidad en su época, incluso Pitágoras, nadie se ha preocupado por hacer una justificación de estos resultados, por formalizarlos de manera
que podamos asegurarnos o podamos pensar, ay, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué esto es cierto? Entonces, no es Pitágoras quien hace esto. Pitágoras es famoso, ante todo, pues por el teorema de Pitágoras. Entonces, digamos que esa es mi meta. Yo quiero llegar al teorema de Pitágoras, espero que esa sea la culminación de la charla, pero antes de eso, quiero ver cómo a través de un acuerdo podemos construir una serie de resultados que desembocan, digamos, en el teorema de Pitágoras. Entonces, pues me voy a ir con mucha, espero con calma, ojalá, me gustaría mucho si alguien quiere interrumpirme en cualquier momento, siéntanse libres, por favor, cualquier contribución es aceptada y bienvenida. Bueno, ¿podemos hacer la siguiente? Les decía, bueno, Pitágoras estaba por aquellos años, del 570, no sé qué. Euclides, sin embargo, fíjense que es mucho más reciente, bueno, reciente entre comillas. Pero Euclides podemos decir que él sí es el papá de la matemática pura. ¿Por qué? Porque Euclides da ese paso gigantesco de aplicar un resultado a justificar un resultado. Si Euclides no se conforma con todos los resultados que ya se tienen, que es una colección inmensa que nos permite hacer cosas súper interesantes. No, Euclides dice, a ver, ¿y por qué? Entonces, yo digo, bueno, creo que no solo yo, pero creo que hay mucha gente que estamos de acuerdo en que él es el papá de la matemática. Él escribió un libro que se llama Los Elementos, donde él empieza a hacer estos resultados, empieza a justificar una colección de resultados en los cuales se construye la matemática, básicamente. Bueno, yo puse por aquí y dije, bueno, entonces, ¿qué es un matemático? Si me metí a internet y googleé qué es un matemático. Entonces, algunas respuestas que salieron decían, pues un matemático es una persona cuya área primaria de estudio e investigación es la matemática. Otro decía, persona con conocimientos extensos en matemática que los usa para resolver problemas matemáticos. Encontré uno más que decía, persona que transforma café en teoremas. Ese es más un chiste entre matemáticos. Pero yo creo que para mucha gente en realidad un matemático es una persona que genera argumentos para probar resultados. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Entonces, la idea está así. La idea está así. Vamos a partir, o la matemática parte, de un resultado. ¿Qué es un resultado? Ahorita vemos. Pero un resultado suele ser una afirmación. Entonces, dada una afirmación, solo hay de dos. O la aceptamos o no la aceptamos. Esa primera afirmación no tenemos ningún argumento, no tenemos manera de determinar si es cierta o no es cierta. Entonces ni siquiera vamos a determinar si es correcta o incorrecta. Simplemente o lo aceptamos o no lo aceptamos. Nada más. Y a partir de ahí, en caso de aceptarlo, pues se derivan una serie de consecuencias. En este sentido estoy hablando de un contrato, ¿no? Uno firma un contrato y pues luego resulta que hay un chorro de consecuencias que se derivan de ese contrato, ¿no? Bueno, entonces, a manera de ejemplo, y ahora sí como inicio de lo que yo quiero llevarlos por esta idea de aceptar algo y ver qué consecuencias se derivan, está el primer ejemplo, bueno, el ejemplo que voy a tratar. Entonces, el ejemplo es este. Voy a partir de esta figura que está ahí, que es una figura que conocemos todos y que se llama, pues que nosotros lo llamamos cuadrado, ¿no? Entonces, siempre en matemáticas tenemos que tener mucho cuidado en ver cómo vamos a definir un objeto, cómo vamos a definir cualquier cosa de la que estemos hablando, porque de ahí se van a derivar una serie de resultados. Entonces, lo primero es decir, bueno, hay que definir qué es un cuadrado. Pues un cuadrado es una figura plana con 4 lados, todos miden lo mismo, son paralelos, cada lado son paralelos por parejas, 2 a 2, y sus 4 ángulos son rectos. Cualquier figura que cumple estas propiedades le vamos a llamar cuadrado. No hay más. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el resultado que quiero determinar a ver si vamos a aceptar o no aceptar? El resultado es, supongamos que tenemos un cuadrado, aquel cuadrado morado que dibujé ahí, y vamos a llamar a la longitud, o sea, lo que mide este lado, le voy a poner un nombre que es L. Es un nombre nada más. Si yo tomara una regla, podría medir cuánto vale, pero por lo pronto, pues lo voy a llamar L. Entonces, el único resultado que voy a tomar es que el área de ese cuadrado, o sea, lo que mide la superficie
que está dentro de ese cuadrado es L por L, o sea, L cuadrado. Ese es el único resultado. Entonces, de ese resultado tenemos dos: o lo aceptamos o no lo aceptamos. Si lo aceptamos, fíjense, a los matemáticos, a los resultados que aceptamos así sin cuestionarlos, los llamamos axiomas. Por eso solo un nombre, nada más quiere decir que es un resultado que estoy aceptando sin cuestionarlo, lo estoy firmando ahí. Ya, yo acepto esto. Si no lo aceptamos, pues ya se acabó la plática y no tenemos más que decir, y entonces vamos a empezar a hablar y que si el fútbol y el mundial, y mejor lo aceptamos, por lo pronto. Entonces, lo aceptamos. Muy bien, ahora quiero derivar una serie de resultados solo a partir de esto. Hasta este punto, esto es todo lo que sabemos nosotros. Que si tenemos un cuadrado, su área se mide, del lado L, su área vale L cuadrado. Eso es todo lo que sabemos. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos, la siguiente. Entonces digo, bueno, yo solo sé que sé obtener el área de un cuadrado. Y si alguien me pusiera esta figura que está ahí, pues ¿cómo le hago para calcular el área? Pues eso no es un cuadrado. Esa figura que está ahí, nosotros la conocemos con el nombre de rectángulo. Pero el nombre de rectángulo es un nombre genérico que le queda un poco grande. Porque un rectángulo es una figura que tiene ángulos rectos. Entonces un cuadrado también es un rectángulo. Y esto de acá también es un rectángulo. Entonces el nombre con el que deberíamos de llamar el nombre apropiado es un oblongo. Un oblongo es una figura que tiene la propiedad de que tiene todos sus ángulos son rectos. Que sean rectos es que hacen este ángulo de aquí así completamente como una mesa y una mesa y las patas de la mesa, digamos. Pero aparte y son paralelos, 2 a 2 son paralelos. O sea que están este y este y este y este. Pero aparte, en este sucede que las longitudes de dos de ellos son iguales y las longitudes de los otros dos son iguales. Yo digo, bueno, muy bien, yo quería calcular el área de esta figura que está ahí. O sea, cuánto mide la superficie que está aquí adentro. Pero yo no sé calcular el área de esa figura, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahí es donde entra un matemático y dice, a ver, voy a proponer algo. Entonces, a ver, este es el inicio de un razonamiento de un matemático. Entonces, a ver, por favor, voy a hacer una construcción. Fíjense, ahí tengo ese rectángulo. Sí. Lo que voy a hacer es, yo agarro ese rectángulo, lo copio igualito, lo volteo y lo pego aquí. El siguiente. Y hago lo mismo otra vez. Lo copio y lo pego ahí. Y otra vez. Ahí está. Entonces, esto que está aquí es una construcción que yo acabo de inventar. Esa construcción me la inventé. ¿Y de qué está formada esa construcción? Pues fíjense que esta construcción está formada de 4 rectángulos y una figura aquí al centro. Esa construcción que está ahí, entonces digo, esa figura que generamos, ¿qué es esta figura que acabo de generar? Un cuadrado. Un cuadrado. Entonces muy bien, digo, muy bien, yo quiero regresar las cosas a los cuadrados, porque eso es todo lo que sé. Entonces digo, eso es un cuadrado. Muy bien. ¿Cómo sabemos que es un cuadrado? Pues tendríamos que checar que tiene ángulos rectos, que los tiene, porque los hereda de los rectángulos que está formado. Aparte que tiene lados iguales. Pues ¿cómo sé que sus lados son iguales? Pues fíjense que cada lado está formado por un lado largo y un lado corto del mismo rectángulo. Todos los lados están formados de esa manera, entonces son iguales. Y hay que checar que son paralelos. Bueno, muy bien, ya que sabemos que es un cuadrado, ¿cuánto mide el lado de este cuadrado? Pues fíjense que no es difícil determinar que pues si el lado largo del rectángulo valía A y quedamos de ponerle el nombre de A y al lado cortito ponerle el nombre de B, pues entonces todo este lado completo pues mide la suma de esta longitud más esta longitud, que es A más B, ¿cierto? Bien, entonces, ahora sí la siguiente. A ver, nosotros sí sabemos sacar áreas de cuadrados, porque eso es lo que partí, que sí sabemos sacar áreas de cuadrados. Entonces el área de ese cuadrado pues tiene que ser únicamente esto por esto, que es justamente eso que está ahí arriba, que es A más B por A más B, que es la misma cantidad. Todo eso que está en el paréntesis denota la longitud del lado de este cuadrado grandote. Ahí está. Y eso de ahí es A más B al cuadrado. Listo, hasta ahí solamente estoy pensando en las cosas que ya sabíamos. Bueno, entonces, ahora
¿qué figura es la que está allá adentro? Acuérdense que mi meta es determinar cómo sacar el área de cada uno de estos rectangulitos. Oye, pero solo es el cuadrado. Dije, pues si solo es el cuadrado, ya se lo de arriba. Ahora, ¿qué figura se está formando aquí adentro? Pues fíjense, exactamente. Ahí adentro hay otro cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide el lado de este cuadrado? Fíjense que el lado de este cuadrado mide esta longitud grandota menos este pedazo de aquí, que es la longitud chiquita. Entonces, ahora sí, el siguiente es, pues la longitud de ese lado es el lado grande, que es A, menos el lado chiquito, que es B. Fácil. ¿No? Bueno, entonces, ahora me puedo preguntar, ¿y cuál es el área de este cuadrado de acá? Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es utilizar solo áreas de cuadrados y voy a tratar de ir quitando y poniendo y sumando, modificando, pues, jugando con estas áreas para llegar solo a este. Pero como solo sé el cuadrado, digo, tengo el cuadrado grande y luego aquí está el cuadrado chiquito. Entonces lo que voy a hacer es quitarle el chiquito, obviamente. Entonces, el área del cuadrado blanco, fíjense que es esta cantidad por ella misma, que es A menos B al cuadrado. Entonces, eso me lleva a cuál será el área de este anillo verde, que está formado por 4 rectángulos. Pues fíjense que en términos de áreas de cuadrados, ese anillo tiene que estar dado por el área grandote total menos el área del cuadrado. Pero entonces, estamos atorados, pues porque yo lo único que les dije que sabíamos era que el área de un cuadrado era el área de un cuadrado del lado L era L cuadrada. Entonces aquí diríamos, pues esto quién sabe qué es, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera desarrollar estas cosas. Entonces voy a recurrir a 2 axiomas más. Entonces, ya asimilamos uno de los axiomas, ni modo, y vamos a tener que firmar de acuerdo otros 2 axiomas. Estos 2 axiomas me parecen muy interesantes porque son parte de los axiomas de los números reales en base a los cuales está construida la matemática. O sea, realmente estos axiomas sí son axiomas que uno como matemático sí firmó, así en cálculo 1, sí firmó que los aceptaba. Entonces, son los que siguen. Fíjense que estos axiomas los vimos en la primaria, aunque no nos los pusieron así, pero ya los vimos. Es el axioma de distribución. El axioma de distribución nos dice, es un axioma muy importante porque relaciona la suma y la multiplicación, que son 2 operaciones básicas. Y nos dice que si nosotros tenemos, fíjense, la suma de 2 números y lo multiplicamos por otro número, eso es lo mismo que multiplicar este por este aquí y este por este acá y luego sumarlos. Como ejemplo, se me ocurrió poner estos números de acá. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 4 más 2 y eso por 3, pues eso sería 4 más 2 son 6 por 3, 18. Otra manera de hacer esta misma operación sería multiplicar 4 por 3, que son 12, y a eso sumarle 3 por 2, que son 6, y también me daría 12. Entonces, esto no es una prueba, porque este es un axioma, este es un ejemplo. Un ejemplo nada más. Yo no puedo probar algo a base de ejemplos, porque no puedo agotar los ejemplos. Entonces, siempre que demuestre algo, no puede ser a base de ejemplos, tiene que ser a base de razonamientos. Entonces, eso es un ejemplo para que nos quede claro de qué estoy hablando. El segundo axioma es todavía más sencillo, que es el axioma conmutativo de la multiplicación. Y esto dice acá, para cualesquiera 2 números, que les puse de nombre A y B, sucede lo siguiente, que A por B es lo mismo que B por A. Esto es, si yo tengo 5 por 6, es lo mismo que 6 por 5. Eso lo aprendimos en la primaria, no hay más. Entonces, usando estos 2 axiomas, me voy a regresar al resultado que ya tenía yo sobre el anillo. Entonces, ahora sí, fíjense. Lo que yo tenía sobre el... Bueno, esto es un paréntesis. Me voy a regresar a un momentito. Pero a ver, entonces, ¿qué pasa si tenemos, en lugar de tener, fíjense que ahí tenía una suma y afuera un número? Si ahora tengo una suma y otra suma, multiplicándose, ¿cómo se desarrolla? Pues entonces digo, vamos a usar el axioma de distribución y el conmutativo. Primero uso el de distribución. Fíjense que aquí estoy poniendo por eso los colores. Aquí está el rojo, ahí está el azul, y aquí en lugar de tener solo un morado, este morado sigue siendo un solo número, pero su expresión es esta. Entonces, uso tal cual el axioma que está ahí arriba y lo copio acá abajo, que me dice, si tengo rojo más azul por morado,
es lo mismo que rojo por morado. Entonces tengo aquí rojo más azul por morado y utilizo rojo por morado. Y luego tengo el azul por morado. Y aquí está el azul por el morado. Entonces, fíjense que ahí solo usé el axioma de arriba una sola vez. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Pues esto me da pie a utilizo ahora el axioma conmutativo. ¿Por qué tengo que usar el axioma conmutativo? Porque yo sé que tengo una suma y un número, no un número y una suma. Entonces, utilizo el axioma de abajo y los volteo. Volteo estos y volteo estos. Ya que los volteo, fíjense que vuelvo a caer en el caso de arriba. Entonces, otra vez tengo una suma y un número que puedo descomponer como este y este, más este y este. Y este y este, más este y este. Y entonces, ese desarrollo de un binomio, este es el desarrollo de un binomio, eso pues nosotros nos lo tragamos un poco cuando nos lo enseñaron en la secundaria, ¿no? Eso fue realmente, pues te lo aprendes. Pero en realidad las razones son estas. Esas son las razones, que hay dos axiomas, los cuales son las reglas del juego, y si nos apegamos a ellas, podemos tener estos resultados. Ahora sí, que sigue. Muy bien, entonces dije, regresando, esta es la única diapositiva fea. Después las que siguen ya no tienen tantas letras. Por esto está medio gacha, yo sé. Pero bueno, a ver, entonces está el área del anillo verde, que era el anillo verde estaba formado por los rectángulos. Este era el área total de la figura esa y este es el cuadradito blanco. Entonces, usando los axiomas que vimos hace un momentito, fíjense que esto yo lo puedo desarrollar de esta manera. Ahora, en realidad yo lo quería explicar para que no fuera como que dije algo que no tenía razón de decir. Pero lo importante es cómo se desarrolla. Fíjense, si yo tengo dos números y los leo al cuadrado, la suma de dos números al cuadrado nos da este de acá, que nos lo aprendimos como oración en la primaria, así en la secundaria, es el cuadrado del primero, más dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Pero ya vimos por qué está sucediendo, no es porque sea nada más porque sí. Pero bueno, ahí está. Luego el que sigue es lo mismo, pero cambia el signo de esto de acá, pero ya sabemos por qué. Ahora, si yo junto estos, o sea, si yo junto a este, lo escribí aquí, y le resto este de acá, que es este de acá, pues hay algunos términos que se cancelan. Y por cancelar quiero decir que cuando uno tiene un número, por ejemplo el 2, existe otro, este es un axioma, es otro axioma de los reales. Existe otro número que es el menos 2, que son inversos de suma. Entonces los inversos se suman y forman el 0, o sea, digamos que se cancelan. Entonces, lo que sucedió aquí es que este a cuadrada con este menos a cuadrada, digamos que se cancelaron, porque son inversos. Luego este se canceló con este, porque tenían el signo contrario, entonces se cancelaron. Es como tener un ahorro y una deuda, que son iguales y se cancelan. Y lo que nos quedó al final, fíjense, es 4 veces, porque son 2 de aquí, y menos son otras 2 de acá. O sea que nos quedó 4 veces A por B. Ahora sí, la siguiente. Y entonces fíjense que este es el resultado del área del anillo verde. Pero si se acuerdan, el anillo verde estaba formado por 4 rectángulos iguales. De manera que el área de un solo rectángulo pues tiene que ser una cuarta parte de esto que está acá. Entonces, el área de un rectángulo es una cuarta parte de esta expresión a la que llegué aquí, que es A por B, o sea, base por altura. De aquí se deriva, esta es la forma correcta de llegar al área, a la fórmula del área de un rectángulo. Esta es la justificación a partir de solo el área de un cuadrado. Fíjense que aquí yo no asumí que esto ya lo sabía, aunque sí lo sabía, porque me lo enseñaron en segundo de primaria, pero esta es la manera de llegar al razonamiento. Entonces, bueno, siguiendo en este mismo camino, quiero seguir con otras 3, a ver si me dan chance. Entonces, a ver si la siguiente. Bueno, y ahora, estos son más cortitos, esa era la liga. ¿Cómo se obtiene el área de un triángulo? Fíjense que los conocimientos que he acumulado hasta este momento son el área de un cuadrado, que es L cuadrada, y el área de un triángulo, el área de un rectángulo, que es A por B. Esos son los que he acumulado. Yo no sé cómo se saca el área de un triángulo. Digo, bueno, pues usando esas dos, voy a hacer uso de esas dos para determinar cómo sacar el área de un triángulo. Entonces, hay 2 cantidades muy importantes que necesito para el área de un triángulo,
que son la medida de la base y la altura. Ahora, ¿qué es la base de un triángulo? Pues la base de un triángulo es un lado. ¿Cuál? El que queramos. El que queramos. Cada persona puede decidir, esta es la base de mi triángulo y ya. Entonces yo tomé esa, pues porque usualmente uno pone la grande, pero en realidad es lo mismo. Cada quien elige cuál y esa es. Entonces, yo puse ahí la grande. ¿Qué es la altura? La altura es lo que mide respecto a la base. Trazamos una recta perpendicular, o sea, formando un ángulo de 90 grados. Esa es la altura al siguiente vértice, el vértice que está enfrente. Entonces fíjense que esas medidas, pues si yo ese triángulo lo pongo de otra manera, en otra posición, pues tendría otra base y otra altura. Pues sí, pero eso no hay problema, porque en todas daría lo mismo. Yo lo decidí poner así, pues ahí está. Entonces esta es mi base y esta es mi altura. Ahora, de nuevo voy a generar una construcción que me ayude a determinar cómo es el área de un triángulo si yo solamente sé cuál es el área de un rectángulo y de un cuadrado. Entonces, esta construcción es mucho más fácil. Lo único que agarro esta altura de aquí y la trazo perpendicularmente en este extremo, la trazo en este extremo, perpendiculares, y luego decido unirlas en los extremos de por allá. Fíjense, esa figura en puntitos, bueno, la figura que está aquí formada por los puntitos y por esta, es un rectángulo. Yo ya sé sacar áreas de rectángulos, entonces perfecto, yo sé, muy bien, eso es un rectángulo. ¿Cuál sería el área de este rectángulo completo que está hasta acá? Pues sería este que es B por H. Ahí está, el área, fácil. Muy bien, ahora, fíjense que lo que sucedió con esta construcción es que yo generé aquí un cuadrado, o un rectángulo, no estoy muy segura porque no lo medí, por aquí un rectángulo. Pero bueno, los dos son rectángulos, digamos. Y estos dos, este rojo de aquí es igual a este, y este rojo de acá es igual a este. Entonces el área de esta figura rojita que está aquí, fíjense que tiene que ser, el área de este rectángulo de aquí es la mitad del de acá, y este de acá tiene que ser la mitad del de acá. Entonces esto que está aquí adentro es la mitad del rectángulo completo. Entonces, fíjense que de ahí yo lo único, ahora estoy partiendo del área de un rectángulo, que a su vez partió del área de un cuadrado. Entonces digo, pues ¿cómo se relaciona? Pues es la mitad, o sea, un medio por el área del rectángulo. Listo. Eso funciona para cualquier cosa. Muy bien. Pero ahora, este es el que más me gusta. El área de un círculo. Pues ya no está tan fácil, ¿no? Porque no vemos muy bien cómo rayos. Y si alguien se acuerda de la fórmula no es nada intuitiva. ¿Cómo le hacemos si solo sabemos sacar áreas de cuadrados y de rectángulos y triángulos? ¿Cómo le hacemos para sacar el área de un círculo? Muy bien, pues entonces para esto necesito un pequeño paréntesis. Entonces, ahí viene el paréntesis. Paréntesis. Esto paréntesis es aparte de algo que, híjole, aquí podría tomarme toda una charla, pero bueno, por lo pronto es, ¿qué pasa? Primero, si yo tengo aquí el centro de un círculo, primero, el círculo es esta figura así rellenita completa. La circunferencia es solo la orillita. Es importante conocer esa distinción. Si yo tengo un círculo, cualquier línea que pase por el centro y que parta y que termine en la circunferencia, pero que pase por el centro, a eso se le llama un diámetro. O sea que hay una infinidad de diámetros. Tenemos un diámetro, lo movemos tantito y tenemos otro diámetro, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos diámetros. Pero todos los diámetros pues tienen que medir lo mismo. A ver, ¿qué pasa si yo pudiera agarrar el diámetro, justamente esta línea, y si fuera un estambre, imagínense que yo agarro el estambre, lo pego en la orillita de la circunferencia, lo pego ahí, me va a faltar, ¿no? Lo pego una vez. Y ahí, digamos que empecé aquí, lo pego una vez y aquí acaba el primer diámetro. Muy bien, entonces ahí pongo una marquita y vuelvo a agarrar el mismo diámetro y lo pego otra vez y quedaría por aquí. Si yo otra vez lo agarro y lo pego otra vez, me va a dar por acá y me va a sobrar un cachito. Eso es interesante porque eso sucede para cualquier círculo que nosotros tengamos. Si agarramos el diámetro y lo ponemos en la orillita, siempre nos cabe 3 y cachito veces. Bueno, ¿qué quiere decir ese 3 y cachito? Este 3 y cachito son 3, y este cachito es un cachito que es punto 15, 16, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Es un número muy largo, en realidad no sabemos su expresión decimal, no sabemos ni dónde acaba.
pero el asunto es que es 3 y cachito. Ese número se llama pi, entonces, así le pusimos pi. Entonces, fíjense, si pensamos, a ver, si agarramos el estambre y lo ponemos sobre la circunferencia, ¿cuántas veces cabe? Cabe pi veces. Pi veces es un número que es 3 y cachito, ¿sabes? Entonces, cabe pi veces. Muy bien. Fíjense que eso nos da chance, entonces, si yo quisiera conocer, si yo tuviera este círculo y quiero conocer cuánto vale la orillita, el perímetro, entonces lo que necesito es medir el diámetro. Porque imagínense que pues con una regla está muy difícil, ¿no? Porque uno tendría que irle dando vueltas a la regla y pues en una de esas se te mueve, o sea, está muy difícil medir aquí la orillita si no tienes un estambre o una, no sé. Entonces lo que podemos hacer es, lo que hacemos es, pues no hay bronca, yo mido aquí el diámetro y lo multiplico por pi, porque yo sé que cabe ese número de veces. Entonces, dice, muy bien, entonces el perímetro de una circunferencia está dada por pi por el diámetro. Ahora, por otro lado, yo sé que el diámetro, que es esta línea de acá, es 2 veces el radio, porque el radio es la línea que parte del centro a cualquier punto de la circunferencia, o sea, el diámetro es 2 veces. Entonces el área es 2 pi por r. Esa es la fórmula que aprendimos por ahí en la escuela. Muy bien, entonces, haciendo uso de este paréntesis, ahora sí, vámonos al área de un círculo. Ahora sí. Lo que les voy a proponer otra vez es una construcción, que como ya vieron, a nosotros nos encanta hacer construcciones. Bueno, así se hacía antes, ahora es un poco más complicado. Pero nos gusta hacer construcciones de manera que con lo que ya tenemos lo vamos a orillar a lo que ya sabemos para poder de ahí determinar cosas nuevas, resultados nuevos. Digo, muy bien, a ver, tenemos un círculo, yo les propongo, paso 1, vamos a cortar eso de ahí como un pie en 4 pedazos iguales. Ahí está. Paso número 2, vamos a reacomodarlos. Fíjense que lo único que yo hice fue agarrar este de aquí, voltearlo un poquito y ponerlo acá. Este de aquí, voltearlo un poquito y ponerlo acá. Y así, y generé esta figura, esa serpiente extraña. Que aunque ahorita no tiene mucho sentido, lo que yo sí sé es que el área de eso tiene que ser igual al área de esto. Porque nada más cambié la posición, la orientación de las piezas. Pero tiene que ser igual. ¿Va? Muy bien. Siguiente paso. Y si en lugar de cortarlo en 4 lo corto en 8, pues entonces voy a tener 8 pedazos de pie y los reacomodo. Entonces fíjense, hice exactamente lo mismo. Bueno, ahora generé otra figura que está acá abajo, que sigue siendo una serpiente rara, pero pues no es tan, bueno, haciendo raro. Entonces les propongo la siguiente. Y si ahora en lugar de cortarlo en 8 lo corto en 16 y lo reacomodo, pues fíjense que me está quedando esta figura de acá. No sé si ustedes perciben eso, a qué se está pareciendo. A un rectángulo. Exactamente. Entonces, fíjense, esta construcción que a mí me parece muy bonita, realmente es, pues tenemos algo así, de 4 pedazos, 8, 16. Fíjense que si yo esto lo sigo haciendo, estos 3 puntitos quiere decir que lo hago un montón de veces. ¿Cuántas? Pues no sé, pero un montón. En realidad, para que se pegue un rectángulo, pues tendría que hacerlo una infinidad de veces. Pero digamos que ya, yo creo que si lo hago unas 6 veces más, ya no podríamos ver la diferencia entre un rectángulo, bueno, a ojo, no podríamos ver la diferencia. El asunto es que esta figura se está transformando en un rectángulo. Y entonces, perfecto, porque de los rectángulos sí sabemos sacar áreas. Entonces, ya nos fuimos de un problema que no sabíamos, lo modificamos a uno que sí sabemos, ¿verdad? Entonces, muy bien, ¿cómo sacaríamos el área de esto que está aquí? Pues sería cosa de determinar cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Pues fíjense que la base, esta base de aquí, está formada por todas estas orillitas que están aquí arriba. Por estas orillitas de aquí arriba. Y la de arriba está formada por las otras orillitas que están arriba. Y esas orillitas son las orillitas del círculo, de la circunferencia, perdón, forman toda la circunferencia. O sea que todas las orillitas de arriba, más todas las orillitas de abajo, tienen que formar el perímetro completo. Entonces, la de abajo, pues nada más va a ser esto de aquí, pues es la mitad de ese perímetro, que ya sabemos cómo se saca. Y esta altura de acá, ¿quién será? ¿A quién se está pareciendo? Al radio, efectivamente. Fíjense cómo aquí, esto de aquí se está poniendo, cada vez se hace más vertical, y esto va a ser el radio. Entonces, a ver si sigue. ¿Cuáles son las medidas de este rectángulo? Pues esta es la mitad, ya sabemos la mitad del perímetro, y este es el radio.
ahora sí en la que sigue, que ahí debe estar, ahí está. La base es la mitad del perímetro, o sea, la mitad, ya quedamos que el perímetro se sacaba de esta manera, 2πr, multiplicado por la altura, que es el radio, que le ponemos R. Y entonces, el área de un círculo, fíjense, es la mitad de 2πr por r, o sea, pi por r al cuadrado. Entonces, nosotros podemos obtener el área de un círculo a través, nada más, de conocer cómo se saca el área de un rectángulo. Si tenemos suficiente ingenio para arreglárnoslas y transformar un problema en otro problema, que es en realidad lo que hacemos, tenemos un problema y lo transformamos en otro que ya sabemos resolver. Entonces, bueno, finalmente, les decía, quería que terminar con esto, con el famoso teorema de Pitágoras, que es un instrumento de tortura para los alumnos de secundaria, pero que en realidad no tendría por qué serlo, porque es muy interesante. Bueno, sirve para resolver muchísimos problemas, de los cuales no voy a mencionar ninguno, pero quiero nada más decirle, bueno, ya que sabemos todo esto, ¿cómo es que Pitágoras se puede derivar ahora de todas las áreas que ya aprendí a sacar, que son el área del cuadrado, del rectángulo, del triángulo y del círculo? Bueno, pues el teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo, que fíjense que este no es cualquier triángulo, como era hace rato, este es un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que uno de los ángulos de este triángulo tiene que ser recto, o sea, tiene que estar aquí en ángulo de 90 grados. Este de ahí tiene este lado recto, este es un triángulo rectángulo. Yo sé que dado un triángulo rectángulo, siempre sucede que este al cuadrado más este al cuadrado da este al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿y eso cómo lo sabemos más allá? Porque nos lo hayan dicho en la secundaria. Pues fíjense, les voy a proponer otra vez más, otra construcción que nos va a llevar a transformar este problema en otro que ya sabemos, y de ahí sale. Fíjense, lo que les digo es, tomen ese triángulo que ya teníamos y pónganlo en la esquinita. Siguiente. Vamos a agarrar ese triángulo, lo giramos, tal cual, estaba aquí, lo giro y lo pego para acá. Ahí está, lo pegamos. Otra vez, agarro el mismo triángulo, lo giro y lo vuelvo a pegar. Y una vez más, agarro ese triángulo, lo giro y lo vuelvo a pegar. Entonces, ¿qué figura tengo ahí? Es un cuadrado. Entonces decía, yo me quería agarrar del cuadrado siempre. O sea, ahí está, este de aquí es un cuadrado. Ahora, ¿cuánto mide este cuadrado? Entonces, a ver si tenemos la siguiente. Los lados de este cuadrado miden A más B, porque acuérdense que en mi triángulo rectángulo que me inventé ahí, el lado grande le decidí llamar B y el lado chico le puse A. Entonces eso me dice que el lado de todo esto, de este cuadrado que acabo de inventar, es B más A, o lo que es lo mismo, A más B. Entonces, muy bien, ya sé que es un cuadrado y este es su lado. ¿Cuánto mide el área de toda la figura completa que está formada por todos los triángulos, por los 4 triángulos? Y este cuadrado de acá, ¿cuánto mide? Pues fíjense, mide esta cantidad al cuadrado. Que por aquel axioma que hace ratito les decía, pues eso tiene que ser algo de esta manera, tiene que ser algo así como A cuadrada menos 2AB más B cuadrada. Eso vamos a guardarlo ahí, está guardado. Por otro lado quiero ver quién es el área de esto, pero ahora usando los conocimientos que sabemos. Bueno, también, entonces, este cuadrado de aquí, este cuadrado blanco, ¿cuál es su área? Aquí me faltó ponerle una C, pero si se acuerdan, habíamos quedado que el lado grandote se llamaba C, el lado grandote del triángulo rectángulo, el lado grandote del triángulo rectángulo se llama hipotenusa, que quiere decir que descansa sobre los catetos, y esto se les llama catetos, es muy importante. Pero entonces, el lado de este cuadrado de acá blanco, pues tiene un lado C, y su área tiene que ser C cuadrada, no hay de otra, porque ya ven por qué se fue el resultado del que partimos. Muy bien, pero nosotros ya sabemos sacar el área de los triángulos también, porque ya llegamos a ese resultado a través de una serie de razonamientos. ¿Cuál es el área de los 4 triángulos amarillos? Pues fíjense que cada triángulo tiene el área A por B entre 2. O sea, tengo 4 veces A por B entre 2. Oye, ¿qué pasa si junto estos dos resultados? Fíjense entonces que esto de acá me está dando el área de toda la figura completa de acuerdo a uno de mis resultados.
estos dos de acá me dan el área de toda esa misma figura, pero de acuerdo a otros dos resultados. Pues entonces estas dos expresiones, tanto esta expresión como la suma de estas, están denotando la misma área. Entonces, si los juntamos, así, pues si los igualamos, fíjense, lo único que hice fue agarrar y escribir esto que está aquí, lo puse aquí, porque ese es el área de acuerdo a eso. Esto que está acá es el área, pero de acuerdo a las figuras, de acuerdo a rectángulo más triángulo. Rectángulo más triángulos. Muy bien, entonces fíjense que tenemos toda esta expresión. Ahora, sucede que en los dos lados de la igualdad tenemos un término repetido. Si en los dos lados aparece este menos 2AB, y acá también aparece menos 2AB. Entonces, normalmente ustedes en la secundaria, o a nosotros, más bien a todos nos dijeron, pues se tacha. Lo que está sucediendo en realidad es que esta es una igualdad, y cuando tenemos una igualdad, yo puedo hacer una operación de ambos lados sin afectar la igualdad. Entonces, lo que yo hago es decir, voy a restar este término, menos 2AB, tanto de este lado como de este lado, y eso no va a afectar la igualdad. Entonces, si lo hago de los dos lados, pues ahora sí van a aparecer ceros ahí, porque son inversos de suma, y entonces me queda únicamente, fíjense, este, que es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, lo cual es el teorema de Pitágoras, a través de una derivación de las áreas de los cuadrados y los rectángulos. Entonces, hasta aquí es todo lo que traigo preparado, porque es lo único que quería mostrarles. Espero que les haya quedado claro un poco de cómo se construyen estos razonamientos, y que uno tiene que pensar 5 veces antes de firmar un acuerdo o un contrato, porque uno sabe que se va a derivar de ahí. Entonces, bueno, pues eso es todo lo que traía. Si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría mucho escuchar. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí ya entendí. Pero ya entendí que lo que nos hace falta es precisamente muchas Silvias en nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque lo que el pleito, fíjense, con qué maravillosa simplicidad y armonía, ya diría yo hasta estética, nos ha entregado Silvia esto que tienes toda la razón, porque yo también pasé por ahí. Y tuvimos nosotros que memorizarlo. Cuando tú estabas hablando del binomio cuadrado, a cuadrada más 2AB más b cuadrado, eso era el rollo. Y el cubo, a al cubo más 2AB más b, etc. Entonces, ¿qué pasó hoy? Vean, porque aquí algunos son ingenieros, sí, pero todos los demás no. Yo también soy ingeniero, y también a mí estas cosas hoy me dejaron sorprendidas, porque la clave, a mi juicio, de lo que nos pasa en este país es que necesitamos buenos maestros de matemáticas que nos hagan ver esto así como nos lo hizo ver ella. Necesitamos gentes que, queriendo y amando lo que hacen, nos lleven a entenderlo a partir de la simplicidad, y yo decía hasta con una apreciación estética, porque esto, por supuesto, cuando yo estudié matemáticas en ese nivel, no teníamos esto así, pero tampoco de la otra manera. A veces nuestros profesores, francamente, eran, ¿cómo llegábamos a nuestra casa? Es que no le entiendo. Y luego nuestros papás se enojaban y, a ver, ¿cómo que no le entiende? Y luego te ponían otro profesor, etc. Bueno, la clave es, ojalá que tengamos muchas Silvias, para allá tenemos que llegar, ¿no? Pero ahora le entrego el micrófono a nuestro secretario, porque si hay alguna pregunta para nuestra compañera, pues le toca moderarlo al señor secretario. ¿Y entonces levantaban la mano? Y enseguida adelante. A ver, ¿hay otras, por favor? Buenas noches.
Entonces yo creo que pues habría que cambiar eso desde antes. Pero ese es un problema de las escuelas, porque ahí es donde debería de contrarrestarse eso, y también en nuestra casa. Y por ahí deberíamos de comenzar, por contrarrestar esos efectos que efectivamente nos han hecho tanto daño. Señor secretario. Bueno, yo también podría recordar mis clases de física con el maestro Jurado Padres, en el colegio, y tengo que anunciar que enseguida nuestro vicepresidente hará entrega de reconocimiento a nuestra invitada, la doctora Silvia Piña. Pues sí, tengo nuevamente el honor, de nombre de nuestra institución, la Benemerita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, otorgar el presente reconocimiento a la doctora Silvia Piña Romero por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia El Contrato de Pitágoras, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 8 de julio del 2014, y firma nuestro presidente, el señor licenciado Eduardo Velasco Diseño, y nuestro secretario general, el señor licenciado Rubén Rodríguez García. Doctora Silvia Piña Romero, de veras que estamos muy agradecidos. Mira que cuántas felicitaciones te han entregado, y va la mía. Muchas gracias. Felicidades. Bien, tenemos unos avisos para ustedes. El próximo martes, 15 de julio, se ofrecerá aquí la conferencia que lleva por título Influencias, Coincidencias y una reflexión personal en torno al arte, a cargo de nuestro consorcio de arquitecto Sergio Cepeda Castañeda, que nos acompaña esta noche. Para el jueves 17 de julio, a las 19 horas, no a las 20 horas, sino a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración de la exposición primera temporada del estudio Knife, coordinado por nuestra consorcia, la licenciada Tania Romero Ramírez. Y aprovecho que hemos oído hablar de matemáticas, que el próximo mes de noviembre tendrá lugar el Congreso Internacional de Música y Matemáticas, que coordina el doctor Gabriel Parellón, nuestro consorcio, que está también con nosotros, en la que participará la doctora Silvia y también el maestro Emilio Lluís Puebla, que estuvo hace unas semanas con nosotros. Eso tendrá lugar en Puerto Vallarta el próximo mes de noviembre, lo recordaremos en su oportunidad. Y pues los invitamos, como es costumbre, a un convivio, y cedo este micrófono al maestro José Manuel Jurado Parra, nuestro segundo vicepresidente, para que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, agradecer a todos ustedes. Quiero especialmente, no puedo dejar de hacerlo porque además de que ha sido mi compañero por ya muchas décadas, no digo cuánto porque luego me regaña, pero quiero agradecerle hoy la presencia a mi hermano universitario, el licenciado Francisco Morales Aceves, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, amigo entrañable. Estar en esta institución el día de hoy, y que han felicitado y reconocido un talento de la doctora, que bueno, pues nos ha honrado hoy con su presencia, y así cumplimos todos en esta institución conseguir en nuestra labor entrañable de difusión de la ciencia, las artes, la cultura. Están en su casa y muchas gracias, y ahora vamos a seguir platicando con la doctora. Muchas gracias.